Muy buenas tardes para todas, para todos. Estamos otra vez aquí reunidos para dar inicio a otro encuentro con la palabra alrededor del fuego creador. Estamos otra vez con el Refugio Azul, ciclo de poesía y narrativa. En este caso nos cita la poesía y es organizado por nuestra revista cultural Refugios, que nació en mayo del 2017 y continúa hasta el día de hoy. Se ha convertido en una revista internacional de fuente de consulta para diferentes espacios culturales y académicos. Así que sin más, quiero agradecer enormemente la difusión que tiene este ciclo desde su regreso el mes de septiembre de este año, y que ha tenido una muy buena repercusión también. Aprovecho este espacio para agradecer enormemente a Iván Quinteros del programa Cuerpo a Cuerpo en FM Concepto, en Radio Concepto, por difundir este ciclo y por también apostar y respaldar esta especie de refugio. Vamos a comenzar ya hoy con los invitados que tenemos, con las invitadas que tenemos. Voy a tratar de dar inicio ahora, dándole el pase a una poeta exquisita, muy elegante, urbana, y que a mí me gusta mucho también, que es Norma Stark. Gracias. Gracias. Bueno, voy a tratar de leer desde la compu unos poemas en estado de aceptación, digo yo, porque en vez de corrección, en estado de aceptación, ¿no? De un nuevo poemario que se llama Con mi boca en la tierra. El acto de cantar, la soledad, cierra las manos, los brazos, las piernas, clausura mi corazón, el sol, las grietas, las piedras en la luna, luna llena de ayer. Mi mano, tu corazón que dibujo con este lápiz, que escribo palabras, como mano, corazón, cantos, con mi boca en la tierra. Este poema tiene un epígrafe de Hani Osot que dice: quiero que en mí se resuelva el mar, la hojarasca. Y es una serie también de este poemario que dice: en sueños, ir hacia el mar y escribir en el agua, en la lluvia, en la marejada, en las olas, bajo ellas, escribir. Soñar con peces y números. Peces de a mil vuelan. Bebo de la noche, lo incandescente, lo que respira bajo la hierba, y el mar es solo un sueño que ruge. Las luciérnagas, leves, en su rugido se hunden. ¿Quién imagina que bajo ese barco hundido todavía respiran entre cadenas oxidadas en la sal, en los huesos? ¿Quién imagina que aún respira la batalla de dos que se aman? ¿Quién acaso puede decir, esta es la nave que olvida, que naufraga bajo el peso de un amor no correspondido? ¿Quién dirá los nombres equívocos? ¿Quién se atreve, sin saber, sin imaginar, que aún vibra en los maderos, quebrándose bajo las aguas, en las piedras de la bahía? ¿Quién puede? ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién y en nombre de qué? ¿Quién dudaría que es amor lo que sobrevive entre luces de luciérnagas
por las noches, allí, en el barco hundido en la bahía. Y para cerrar, que comienza así. Los ángeles siembran semillas de luciérnagas en las cenizas. ¿Cómo es amar? ¿Cómo se ama? Siempre correr sobre la línea de fuego. ¿Cuál es el secreto? Un jardín, una tierra arada tal vez, el desierto del Principito, una rosa, una espina, desear una raíz, tal vez una flor, desear el abrazo de las estrellas, un eclipse de la luna en el sur, el caudal del río en la montaña, su atropellado ritmo en la respiración. Y veo tus fotos y recuerdo tu voz y pregunto, ¿qué es el amor? ¿Una lámpara? ¿Una música? ¿Un poema? ¿Una luciérnaga en la tormenta? Quizás una larga conversación donde todo parece eterno. Gracias. Hermosísimo, Norma. Gracias. Hermosísimo. ¿Cómo me gusta a mí tu Gracias. poesía? Para quienes nos están acompañando, les comento que en el Teatro El Laberinto del Cíclope, que dirigen Irene Bassano y Diego del Valle, hasta diciembre del 2019, donde realizábamos los encuentros, solía decidir que abriera Norma Stark varias veces, porque me parece que tiene también esa capacidad de adentrarte de lleno en la poética, capta muy fuerte al receptor, a la receptora, no es la excepción ahora, y me gusta mucho su trabajo con la palabra. Me gusta mucho y la valoro enormemente. Es una poeta de aquí, de Buenos Aires, y que ya ha editado varios libros, y tuvo uno que fue premiado. ¿Nos contás un poquito, Norma? El último libro es ¿Acaso el viento? Que fue seleccionado por la editorial Mascarón de Proa en la convocatoria de hace 2 años, del 2019. Y en 2020 fue editado. Así que bueno, acá está. Y vos sabés que me acordaba que yo había leído algunos poemas antes de ganar esa convocatoria. Leí en el refugio, había leído, me acuerdo, sí, algunos de los poemas de Acaso el viento, el largo poema que le da título, me acuerdo que lo había leído. Y vos al lado estabas, siempre, siempre al lado ahí. Y sé que te había gustado también, así que bueno, ¿viste? Sí, contenta. Varios libros y varias antologías, ¿no? Bueno, uno va escribiendo y trabajando y pasa lo que tiene que pasar, qué sé yo, ¿viste? Sí, uno no deja de crear, eso sí, No, es la verdad que fundamental. no, no. A pesar de la ¿Y recordás pandemia, que ahora, Norma, algún poema de Acaso el viento que quieras sí, leer cómo ahora? no. Mira, menos mal que lo tenía a mano, porque no estaba preparado esto. Eh, Lo que es el que vos refugio me, azul, ¿eh? Surgen Qué cosas así divino. espontáneamente. Gracias, gracias. El poema es largo, bueno, largo, son varios, voy a hacer una mini selección en todo caso, ¿viste? ¿Cómo no? ¿Acaso el viento en lo más profundo escriba una nueva canción? Tormenta en las hojas y en la corteza. Nada. Del pozo vienen sombras, carbón del alma serán. La casa dice palabras que no comprendo. Clausuro puertas, ventanas, el oído atento. Lento viento de aquí sacude el polvo, despierta cenizas y algún sueño. La imaginación se desnuda, la lengua, la mano.
La vigilia es un lápiz, escribe nombres bajo la almohada. Viento el viento, moja luz sobre estas hojas, arde, sobre estas palabras arde, acaso duerma. Palabra que dice viento, no dice, no dice. Por el templo del cielo el sol entero se va, apagada en cenizas, la nube, un caracol. Huye en las rocas el sueño que regresa, acaso su alma en el viento. A mitad de los nombres, el viento deshace una brisa, cenizas el mar, las hojas, las nubes, el viento. Serie infinita de hojas, infinitas palabras deshojando el cielo infinito. Desesperada congoja el vacío. Sin estrépito, trae el viento fugacidad que apenas atrapa. ¿Acaso el viento en sus alas disminuye el temor? Otros callan. El viento no reza, no. Designio este de siempre ir y no volver. No reza el viento, no. Gracias. Hermosísimo. Gracias, gracias, Hermosísimo. gracias. Gracias. Muchas gracias por la Hermosísimo. Gracias. No, gracias a vos por tu creación, Norma. Muchísimas gracias. Quiero darle ahora el pase a otra poeta exquisita también, que no requiere tampoco muchas presentaciones, es muy conocida por todas, por todos, y quisiera dar el pase a la palabra a María Chap. María, activa el micrófono, por favor. Gracias, María. Ahí va. Ahí se escucha. Sí, decía que llegó el momento de compartir con ustedes este poema que escribí durante la pandemia del año pasado. Es un homenaje a un poeta que partió el año pasado, un gran poeta y gran compañero del viaje poético de todos nosotros. Este poema se titula Puertas Abiertas y está dedicado a Jorge Rivelli, in memoria. Qué bárbaro. Tembló el celular, aullaron vocales perfumadas. ¿Qué se dijeron los alfiles? La torre enloqueció en la partida con Mayakovsky, miradas perdidas de Buñuel, Van Gogh en el entrecejo detrás de la nuca. George Floyd no pudo respirar, otra vez Martin Luther King, como el 4 de abril del 68, Kumbaya cantaba John Baez, guitarra en alto, paz en Saigón, en el 80 Lennon, con sombrero saludaba a los anteojos en la vereda del Dakota. Lloramos frente a la Pietà. Ahora las calles gritan, no puedo respirar. Multitudes en Ohio, Alabama, saca tu puta rodilla de mi cuello, gritan. Bosques no pueden respirar, mares se desvanecen, plagas se desbocan, cientos de monos pasean en Bangkok. Al borde del riachuelo, ollas y ollas, guisos de pan ayunado. El alfabeto se detuvo, un pasamanos ciego, la boca del sol, veloces crines del tranvía, licores y una letera 22 en el morral, olvidar el último verso, el nombre de pila, rasguñan las piedras, mariposas en vigilia, rostros del padre en la ebriedad del cruce, mundos paralelos, Dante, Latremont, Bergman y otros ritos en el Café La Paz,
Acá persiste el rotundo gesto, tu áspero decir, brindamos por vos, por Alejandra, brindamos, la puerta abierta, refugio, madrigal. Termino con un poema muy cortito. Un ojo ve el revés de la trama, vislumbra eternos saberes, el oráculo libro a orillas del tiempo, irradia en la densidad terrestre. Muchas gracias. Bravo. Gracias María por el homenaje, gracias, Bravo. excelente. Muy querido Jorge Rivelli. Cortito. Muchísimas muy. gracias, María. Tu Gracias. poesía siempre es tan profunda y que tiene que ver con la sacralidad de la existencia, de la comunicación humana. Hace unos días estuvimos charlando también sobre esta situación, la importancia de lo sagrado en la comunicación, y eso es uno de los rasgos tuyos muy fuertes, muy marcados, y trajiste un homenaje muy merecido para Jorge Rivelli. Antes de decir algo más de Jorge Rivelli, quisiera que entre todos demos un fuerte aplauso en su nombre, por favor, Sí, Jorge, porque creo que es una persona extraordinaria. tan querido, el abrazo de él era fundamental. Qué bárbaro. Jorge Rivelli, poeta, editor, una persona comprometida con su tiempo, ha sido muy importante para los encuentros del Refugio Azul. Su respaldo, su creatividad, su palabra, sus risas, sus abrazos, se lo extraña aquí. Desde el primer momento estuvo junto a nosotros, desde el primer momento muy atento a la escucha de la palabra poética y ha brindado lo mejor de sí. Lo recuerdo también con una mezcla de alegría, de nostalgia, porque aquí físicamente no está entre nosotros. Ha sido muy, pero muy generoso conmigo en particular, muy bueno. Teníamos preparado un homenaje, el libro homenaje a Jorge Rivelli, que por el momento no se puede realizar, porque la editorial por la cual iba a salir no se comprometió adecuadamente y responsablemente. Pero eso ya será un punto aparte, porque sería muy menor cuando hablamos de Jorge Rivelli. Jorge Rivelli es realmente un referente de la cultura argentina, y desde aquí le envío también un gran abrazo a Alejandra Mendés, su compañera de toda la vida. Vamos a seguir entonces ahora. Me ha dejado un poquito sentido este poema de María, Sí. por el poder de su palabra y también porque Jorge es realmente una persona muy importante para todos nosotros que estamos aquí. Voy a darle la palabra a alguien que también tiene una poética muy fuerte y siempre en la búsqueda del lenguaje, que está trabajando en Ediciones La Yunta, es editor, una editorial también muy importante, una editorial que está al resguardo de la obra y de la memoria de los artífices de la palabra. Me refiero al querido Alejandro Cesario. Hola, gracias Cés. Hola a todos. Gracias Cés por las palabras que siempre decís de mí. Bueno, Marcelo, abrazo. Voy a leer unos poemas cortitos. Escarcha. No hay sol, tampoco noche. Espera que escampe.
Hay un sueño terco que se socava a un costado de la ruta. Allí se vende la fruta fina. Desarraigo, estrías amputadas, tatuado de esperanza, mirada huérfana, mueca cadavérica, enraizada en la tierra colorada. Paleto en la gran urbe anda el misionero, arrasado de changa en changa, sudado en la pelambre del yugo cicatero, anudado en la orfandad, bajo el zumbido del machete. Espera. Flauta silenciosa que hiende la piel, dosis que puntúan su día, arañas, polvo y ropa debajo de la cómoda. Mañana, tarde y noche mira por la ventana. Ella espera que le confirmen la demencia. Potencia. Heraldo de resina olorosa, luz trémula, cuarto cerrado, copiosa monotonía, se ivana, se teje, paños moteados sobre la andorga llena, aire de ogaño biselado, sargazos matinales desesperados al borde de la puerta, violines que suenan silenciosos. Y leo los más. El último libro. Marzo en Corrientes. El lapacho estalló de rosa y se convirtió en cobijo. Ahí nomás, cerquita el tuétano, yace disjunto el monchito. Y este es un poema, se llama Ermitaño de la Estepa, se está dedicado a Libertador Aganea, que era un personaje que ya no está, que en la estepa y en la Patagonia, digamos, en la zona de Coyuncurá, vivió durante muchos años. Era como vivir absolutamente solo, ¿no? Nunca se supo bien, la pasó, pero muchas veces cuando uno pasaba por ahí, él recibía comida, no tenía otra manera. Era un ranchito de madera y la comida que le iba dejando a la gente, ¿no? Y a veces se podía intercambiar alguna palabra. Entonces, yo le dediqué este poema, se llama Ermitaño en la Estepa, tiene un epígrafe del Evangelio de Mateo que dice: el que tiene oídos y oye. Dice: él husmea hacia Cuyá, por encima del cogollo. Quizá el viento le devuelva al vástago ausente. Gracias. No, gracias a vos. Grande, Grande, Alejandro. Alejandro. Bravo, Alejandro. Bravo. Gracias, Bravo, Alejandro. Gracias por la escucha. Bravo, Alejandro. Para mí, Alejandro Cesario, ya lo he dicho varias veces, para mí es un arqueólogo del lenguaje, es realmente un arqueólogo del lenguaje, y es también que no se queda solo en la búsqueda, sino que es justamente un creador, a través de restos de voces, podríamos decir, van conformando una nueva voz, esa nueva voz que se va manifestando en el poder. Ese trabajo también está hecho con mucha responsabilidad, con muchos sentimientos también, y que le dan una impronta diferente también a su escritura. Alejandro Cesario es otro de los grandes autores que hay desde mi percepción, desde mi perspectiva, desde mi cosmovisión, hoy por hoy en nuestro país también. Tonada que no canta es un libro extraordinario que yo lo recomiendo para leer, así como sus otros libros, pero Tonada que no canta me parece un libro brillante.
Te agradezco, Alejandro, por siempre estar compartiendo la palabra con nosotros, y estos textos son buenísimos, estupendos y Gracias, tan Cés. enriquecedores como siempre, Alejandro. No, gracias, Cés, por tu palabra y por la escucha, porque siempre está la escucha en estos encuentros. Sí, además esas miradas en el pueblo o en el techito este del que hablas, ¿no? Pero siempre está eso, me encanta, ¿viste? Gracias, Norma. Esas pinturas que haces, ¿viste? Con la palabra. Gracias. Sí, este era un personaje real, ¿no? Como dije, vivía Sí, solo me en la imagino. estepa y años, y solamente Mirá vivía vos. de eso, de lo que la gente le daba. A veces, cuando, no sé, si estaba de mejor humor o no, a veces le podía cambiar alguna palabra, ¿no? Pero era muy interesante, nunca se supo bien, porque yo ahí puse el hijo que busca, se decía eso, pero no sé si era eso la cuestión. Pero bueno, el personaje estaba ahí. Ya Muy falleció hace bueno todo. unos años. Gracias. Sí, es Gracias. muy rico porque se trata de la historia no oficial del ser. Creo que en una reseña que escribí para uno de tus libros, creo que hablaba también de esto, de la historia no Sí. oficial del ser. Es todo Sí. aquello que se quiere total disipar a toda costa, con toda fuerza, y que no quede registro, ¿no? Y vos lo traes de vuelta. Nombres propios, portadores también de cenizas, de restos de voz. Y le das una, desde mi concepción, le das, al traerlos de vuelta, no solo que lo estás, como diríamos comúnmente, reviviendo, lo que estás haciendo es darle una nueva entidad dentro, y el poema lo que va a hacer que con esa nueva Fantástico. entidad tenga una nueva forma de existir. Y quizás no te das cuenta, y pasa eso con tu poemario. Le da otra forma de realidad, o tener otra realidad, podríamos dejarlo ahí, Sí. tener otra realidad, y no quedar allí disipada para siempre. Es un trabajo muy fuerte el tuyo, Alejandro. Yo te lo reconozco, te lo valoro y me encanta. Gracias, gracias. Sí, intento. Además, entregarlo. con Alejandro ahora compartimos libros. Ahora compartimos el libro de ensayo que es poesía, Sí, sí. que creo que se va a presentar la segunda edición dentro de poco por la editorial de Eduardo Montejopia. Eduardo, sí. Sé que Alejandro ha escrito para ese libro, yo también. Sí. Así que en la segunda edición, si no lo sabías, te doy la noticia que, bueno, me incorporo yo, porque en la primera edición, por una cuestión de tiempo, que no me daban los tiempos, no pude entregarle a Jopia lo que me había solicitado para ese ensayo. Aparece en esta segunda edición, así que compartimos libros, para mí es una honra. No, es buenísimo, es la verdad que una alegría que estés ahí en esa antología, porque es muy linda esa antología, porque son distintas miradas, nada, que es la poesía y hay unas miradas muy variadas. Exactamente, Bueno. exactamente. Es muy bueno. Bien, Sí, Eduardo. bien. Bueno, sí. Quiero darle la palabra a una autora que quizás en el resto del país no se conozca tanto, que reside en Santa Fe. Es una autora muy buena, que también tiene una profundidad en su palabra y ciertas similitudes, desde mi consideración, ciertas similitudes con la búsqueda de María Chá. Es coordinadora junto a Alejandro Mitchell del blog de poesía Gilgamesh, y ella se llama Alejandra Boero. Bienvenida, Alejandra, y te doy la palabra. Hola, Alejandra. Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, Un saludo desde Rafaela, provincia de Santa Fe. Hola, bienvenida. Gracias. Es un gusto estar y agradezco obviamente a CES y al Refugio, porque realmente estamos en un momento muy especial y bueno, ser refugiados por la poesía no es poco. Mis textos son inéditos y bueno, empiezo. Poema para leer desarmándose. Gira la mirada en el caleidoscopio. Las rondas se afinan, se aplanan. El juego íntimo se pierde paralelo.
las manos se toman de teclas monocordes. El patio es ya una plaza seca. La geometría vuelve euclidiana. El hombre de Vitruvio se repliega, toma forma frente a una ventana y saluda. Carita feliz, corazoncito, dedos en B, todos, todas y todes ventanales like, poliamorosamente se ríen de los celos, recelan de los enamorados, aplauden los monólogos, hackean los diálogos. Gira la mirada. Zoom. Big Bang. El grito. Hoy mira el círculo fatal en el que los hombres la inscribieron. Pálido terror de los dioses, mirada de indescifrables reflejos. ¿Puede una mujer intuir el universo? ¿Cómo encontrar el centro donde todo es lo mismo y lo otro, desde la fatua mirada del deseo? Sus días en el templo traían voces de odio y de impotencia. Pudo ver un escudo, un trofeo, la inevitable cercanía de la traición, un rostro desfigurado y un puñal. Una sola mujer ha muerto en manos de Perseo. Una sola mujer sigue muriendo, aterrada, aterradora. ¿Puede la sangre volverse destino? Cree recordar en el bruñido metal el grito de su verdugo. Medusa, la mortal, la protectora, ignora la venganza, pero no a su descendencia. Ceremonias. ¿Alguien sabe lo que esconde esa hebra tomada en la ladera más lejana del país de la seda? El sopor de las tazas precipita en Oriente ceremonias que se vengan del sabor del tiempo. Tampoco eso será revelado. Cuando una gota toque la lengua y la garganta abra paso a lo desconocido, otro ritual escandirá las borras, otra taza compartirá el desconcierto, otra lengua probará los vestigios, la restauración de lo inacabado, las palabras en suspensión permanente. Y para terminar, 2 miniaturas. Escribo en el desierto con precisión de calígrafa el grano de arena que precipita la tempestad. La gata mira desde su atalaya cómo todo sucumbe. Su cuerpo toma las formas del presente y acomoda en los escombros la huella, la reconstrucción. Muchísimas gracias por la escucha. Bravo, Alejandra. Bien, Alejandra. Gracias, Alejandra. Hermoso. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes por la escucha. Muchas gracias. Alejandra, realmente tenés una riqueza muy importante, yo te lo reconozco, te lo valoro. Sé que sirve de muy poco, pero por lo menos alguien que pueda decirte abiertamente que tenés una riqueza con el lenguaje bastante particular y bastante interesante, muy buena, me gusta mucho. Esos poemas que has leído también están en la revista Refugios, hicimos una selección para la revista Refugios. Para las personas que nos están viendo, lo pueden encontrar en la revista Refugios, la revista digital, escriben en el buscador de Google Revista Cultural Refugios y lo encuentran inmediatamente. Hicimos una selección de textos de Alejandra, que me parece una autora que merece ser más difundida, creo yo. Lo digo con total humildad, que merece ser más leída, descubierta por muchas más personas.
Su poesía está inédita, como dijo ella, pero me parece que ya es la hora de a ver si algunas editoriales se pueden interesar por su obra. Me gusta mucho. ¿Tenés algunas cosas a mi consideración de María Chap? Hay una cuestión que tiene que ver con que la comunicación del lenguaje reviste un aspecto sagrado, y al mismo tiempo hay una cuestión del laberinto, el enigma y el desafío. Eso es una tradición muy fuerte en la poesía. Y en ese aspecto creo que se asemeja un poco a mi búsqueda, más que nada cuando ya te dedicas a la poesía breve, o a la poesía, como se la decía antes, fragmentaria, ¿no? Bueno, una búsqueda similar a veces, que la profundidad muchas veces no tiene que ver con un mensaje largo, ni tampoco con una narrativa, ¿no? A veces el poema, a veces no, muchas veces el poema dice su propia verdad con muy pocas palabras, y que también merece mucha atención, mucha labor, mucho trabajo, porque no es cualquier palabra. Es una palabra muy precisa la que te dice. Dejarse llevar por el estro o por el fuego interior es muy delicado. Y creo que esa delicadeza y prestar atención a esa labor es otro rasgo que te enaltece, Alejandra, y te felicito enormemente por tu labor. Gracias, Yo muy amable. ese grano de Bravo. arena, ese granito de arena es fantástico. Tal cual. Fantástico. Hay que Gracias. tenerlo presente, que si se viene la tempestad o no, ¿viste? Bárbara, me encantó. Me Gracias. gustó mucho. Bueno, ahora, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño intervalo. Vamos a tratar de reproducir un video introductorio con los trabajos de Mónica Hassenberg. Mónica Hassenberg es fotógrafa, una de las fotógrafas de nuestra revista cultural Refugios. La otra fotógrafa es Julieta Bubakov. Mónica es brillante, nos hicimos muy amigos, por supuesto, le tengo un enorme afecto. Es una fotógrafa social, pero es también una fotógrafa artística, donde combina justamente esas demandas sociales, esos reclamos sociales, con una mirada poética muy delicada, muy fuerte, muy comprometida con los derechos humanos, muy comprometida con Abuelas de Plaza de Mayo también, y con diversas organizaciones sociales y políticas. Hacemos un intervalo ahora y vamos a tratar de transmitirles un video introductorio con la obra de Hassan. Y lo viste. Voy a poner el sonido. Bueno, voy a intentar compartir ahora un video de la obra de Mónica. Si me esperan un segundito, a ver si tenemos suerte. Es la bandera azul. No sé cuál es el cursor. No sé. A ver ahora. Yo no escucho el sonido.
Acá. Cierro. Yo no sé ustedes, pero yo no escuché el audio. No, yo tampoco. Bueno, no se pudo escuchar, pero se pudo reproducir y se pudo ver. Vamos a seguir intentando después, en los próximos ciclos, de poder ver y escuchar estos videos que me parecen a mí muy valiosos de Mónica. Entonces, propongo yo, en este momento, una breve charla con Mónica, que está presente con nosotros. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfecto, Moni. También en el ciclo anterior nos había salido un poco entrecortado la charla que manteníamos aquella vez. Sí. Y me gustaría retomarla con vos un poquito. Bueno, yo puedo decir muchas cosas a vos. Me gustaría que vos lo dijese. Yo puedo decir que sos fotógrafa, que sos la propietaria del archivo Hasenberg Quaretti, que sos una militante comprometida, que haces las cosas también con mucha convicción, pero lo haces con mucho amor, lo sé perfectamente. Y sé que tu sensibilidad creativa la pones al servicio de los que sufren y de los oprimidos, lo sé perfectamente. Pero me gustaría que vos, en tus palabras, nos cuentes brevemente cómo es tu trabajo, y bueno, después yo sigo conversando con vos. Bueno, primero, buenas tardes a todos, a todas. Me emociona esta relación de la poesía con las imágenes. Y bueno, digo, lamento que no se escucha el audio porque siempre trato de encontrar la música que acompañe y le dé el sentido digamos, a las imágenes, ¿no? En este caso, este video está hecho con un audio de tambores de la chilinga. Este trabajo, como este año no pudimos, por segundo año consecutivo, no pudimos hacer la marcha del 24, le propuse a algunos artistas plásticos que trabajaran con mis fotos, las fotos que saco en las marchas, y bueno, me pareció que la protagonista tenía que ser la bandera azul, la bandera donde están las caras de las personas que nos faltan. Y bueno, cada uno de los artistas fue con muy poco tiempo, así que muchos no pudieron participar, y mi idea es hacer para el año que viene una convocatoria para que sea una muestra presencial, ¿no? Aumentar, digamos, esta cantidad de imágenes con otras. Sí, como dice Cés, soy fotógrafa. Muchos años trabajé en publicidad, al principio heredé el estudio de mi papá, después con el que fue mi marido empezamos con publicidad y después terminamos trabajando en prensa, y bueno, yo me acerqué mucho a todo el movimiento de derechos humanos y acompañé, tengo un archivo muy grande que pongo a disposición siempre, y como dijo Cés, lo doné a la Facultad de Filosofía y Letras, que en un trabajo conjunto con alumnas y voluntarios, alumnos, o sea, yo digitalicé de los 45.000 negativos, digitalicé 6.000. Este año fue muy difícil porque como no pudimos hacer nada presencialmente desde que doné el archivo, se está catalogando y ya ingresando en la página de archivos de Filo, lo están catalogando alumnos, están aprendiendo a catalogar en la carrera de bibliotecología, catalogando las imágenes. Y eso para mí es algo sumamente importante, porque lamentablemente muchas imágenes se pierden, y bueno, estas fotos van a estar de acceso público para trabajar en investigaciones y para
tesis y libros y para todo trabajo académico que las necesiten, ¿no? Y eso a mí me enorgullece. Fundamentalmente, en los últimos años, ya tengo unos cuantos años, y en los últimos años me interesa mucho más trabajar en forma colectiva, por eso también cuando descubrí la revista Refugios, enseguida me acerqué a CES y bueno, le propuse que tenía ganas de colaborar. Y bueno, me da como una ventana, ¿no? También para mostrar otras fotos que lo que hago habitualmente, pero siempre, como dice CES, trato de darle un sentido social, como por ejemplo en el anteúltimo número. No sé si ya está publicado todo el número, yo todavía no lo difundí, la nota que hicimos sobre las dos orillas, pero la anterior, que era el invierno, también le di un connotativo, o sea, había muchas imágenes que tienen que ver con, digamos, la estética del invierno, pero también agregué digamos, las carencias que se resaltan por el frío, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, siempre trato de darle esa connotación social también a lo estético. Sí, es un trabajo muy, muy delicado el tuyo, muy apasionado y con mucho compromiso. Justamente en esa sección que vos decís, que titulamos Invierno, aparecen fotografías tuyas no solo de acá, sino de otras partes del mundo. Hay, si no me equivoco, hay de varias ciudades de Italia, hay unas en Moscú y otras de Estados Unidos. Entonces, nos quedó una pregunta colgando del ciclo anterior que había realizado, que es el hecho, a ver, para vos, ¿qué diferencia encontrás entre los movimientos sociales, la atención, la difusión, la movilización de esas demandas sociales en nuestro país, en comparación donde las ciudades donde vos has podido visitar o has podido mantener un vínculo? Bueno, no es que conozco tanto de tantos No, países, seguro. pero sí tengo una mirada muy atenta a lo internacional, porque bueno, yo viví 5 años en Italia, y mi hija vive en Italia, tengo una nieta, con lo cual estoy atenta. Lo que me provoca es, yo siento un gran orgullo por nuestro país, por nuestro pueblo, porque nosotros somos un pueblo que no se calla la boca. Yo creo que mucho más que la mayoría de los países. Últimamente, en los últimos años, digo que somos hijos e hijas de las luchas de los pueblos originarios, de los inmigrantes, de los anarquistas, de los aventureros que llegaron a nuestro país, y ese crisol, ¿no? de búsquedas y de refugios, y de escapados, y de sueños. Creo que somos todo eso, y me parece enorme la lucha que hacemos. En la mayoría de los países, los gobiernos neoliberales no duran solamente 4 años. Hay países, por ejemplo en Italia, desde que yo vivía allá, desde los 90 que entró Berlusconi, todos los gobiernos que hubo, a pesar de que algunos provenían de un origen de izquierda, fueron todos atravesados por neoliberales. Y en este momento hay un presidente del Consejo de Ministros que fue 2 veces presidente de la Banca Mundial, con lo cual se imaginan lo que es la economía. Así que bueno, todo esto lo cuento para decir que estoy muy orgullosa de ser argentina. Ha habido en los últimos años en nuestro país una situación particular
respecto de la inmigración y también de los refugiados que llegan al país. Según mi manera de ver, ha tenido, creo yo, una importante influencia de la ultraderecha en Argentina para que haya un fuerte desprecio aquí en nuestro país respecto de la inmigración, así como también de los refugiados. Vos que estás más, un poquito más al tanto con organizaciones sociales, ¿cómo lo ven a esa situación? Yo creo que el tema del racismo es un tema que justamente lo trajeron los blancos de Europa. ¿No? O sea, yo por lo menos soy hija de un alemán y de una canadiense francesa que tiene doble inmigración, digamos. Yo cuando fui a Italia me di cuenta de dónde venía el racismo nuestro. O sea, porque en Italia son racistas hasta con los del pueblo de al lado, con los mismos italianos. Umberto Eco hizo todo un estudio muy interesante, hizo una película que contaba cómo los soldados del sur y del norte se mataban entre ellos porque no se entendían, porque en realidad no hablaban el mismo idioma. La lengua italiana, Italia se unifica a partir de la televisión. Esto es un trabajo que presentó Umberto Eco muy interesante, porque en Italia, o sea, hasta hay variaciones de un pueblo a 5 kilómetros, usan algunos términos diferentes, ¿no? Y es increíble el nivel de discriminación con que son del pueblo al lado. A mí me alucinaba, no lo podía creer. Es como si yo que estoy en Almagro hablara mal de los que están en Montserrat, por ejemplo, ¿no? Que hablara un idioma distinto, que creara una cosa distinta. Es muy loco eso. Con lo cual, bueno, los blancos europeos, que son, digamos, la raza puesta como la dominante, la que en las publicidades, por lo general, la imagen central de quien te quiere vender algo, la imagen de la felicidad, del goce, del placer, está dado por una figura blanca europea, ¿no? Y esas cosas a mí me impresionan mucho, que alguien pueda pensar de esa manera, ¿no? Me sigue sorprendiendo. Sí, es realmente para quienes estamos en este ámbito, que tratamos de que a través de este ámbito modificar algunas cosas de nuestra sociedad, yo diría que es hasta atroz, ¿no? Porque es totalmente disipar otra posibilidad de identidad, siendo que la historia de la humanidad se caracteriza por la migración. Una de las cosas que caracteriza es la migración, y otra de las cosas que caracteriza es justamente el intercambio cultural, ¿no? En realidad nosotros no podemos ser sin estar en relación con otros pueblos, permanentemente. Y es así como constantemente pueden pasar 10 años, o cada 10 años, o cada 20, puede modificar la fisonomía de un pueblo, pero siempre estamos en interrelación. Eso es, a mí siempre me genera muchísima tristeza lo que sucede, y cada vez más en Latinoamérica. Es muy triste. Te agrego una cosa que pienso hace mucho tiempo. Creo que tendría que ser obligatorio que todos fuéramos inmigrantes por lo menos 2 años en algún otro país. La verdad es que eso es una idea muy interesante, Mónica. La verdad que sí, es muy interesante. Y vivir lo que significa ser inmigrante, ¿no? Porque alguien de acá de clase media termina yéndose, que critica, digamos, o que es despectivo con las clases más humildes, termina haciendo los trabajos, por lo general, el 90% de las personas que emigran terminan haciendo el trabajo de que en Argentina son, digamos, son despreciables, ¿no? Y bueno, me parece que sería un gran aprendizaje humanista. Sin dudas. Vos tenés el archivo Hasenberg-Quaretti. Sí.
Contanos un poquito dónde se puede ubicar, en qué página, en qué blog la gente puede consultar tu trabajo, y también que nos cuentes si podés, más o menos si tenés un cálculo de cuánto material tenés en archivo, Moni. Sí, bueno, ahora están empezando a subirlo a archivos, Filo, después pongo el link acá en el chat. Que el otro día te pedía que lo pusieras en la nota, pero no estaba activo, y ahora sí está activo, así que también lo Bueno, podemos poner ahí. está. Están subiendo. Bueno, el archivo es de los años 80, con lo cual incluye una gran cantidad de fotos de las luchas políticas, pero también tiene fotos desde escritores, filósofos, artistas plásticos, ilustraciones de familias, niños, adultos, gente haciendo cosas, actos políticos, actos culturales, teatro, hay un montón de material. Va a ser lento porque es todo voluntario lo que estamos Claro, trabajando, claro. entonces, pero bueno, la idea es esa, y bueno, en algún momento cuando estemos ya con más posibilidades de trabajar con un escáner y eso, voy a hacer un llamado a voluntades que, que tengan ganas de participar. Qué Así que, maravilloso. Siempre sí. estás muy creativa, porque como nos conocemos, siempre charlamos, siempre tenés muchas ideas, siempre sos una persona que también incentiva a los demás. Eso es muy valorable. Y como ha sido, nosotros, para quienes no lo saben, somos de colaborar entre nosotros con múltiples ideas, ¿no? Siempre estamos, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Si hacemos esto otro. Y uno de los trabajos que nosotros hicimos conjuntos para la revista Refugio fue Artífices de la Memoria. Artífices de la Memoria es un trabajo justamente de Mónica fotográfico, que tiene que ver justo con en qué lugar queda la creación en la preservación de la memoria, en los diferentes espacios donde ha recorrido Mónica Hasselman, fotografía exclusiva, maravillosa, y que está intervenida en sentido artístico por versos míos, ¿no? Y con eso construimos lo que denominamos Artífices de la Memoria, que está en proyecto de convertirse en libro, veremos cuándo, qué editorial será finalmente la que lo llegue a publicar. Es un trabajo conjunto, pero hemos realizado otros trabajos conjuntos. Yo he escrito notas incluso para las secciones de las marchas del 24, las mujeres en las marchas, en los diferentes reclamos sociales. Es un trabajo muy rico el de Mónica Hasselberg, y que siempre tiene esa apertura de colaborar con otros. Me gusta muchísimo. Una de las últimas preguntas que te hago, Moni, así continuamos con el resto de las lecturas, es, en la Facultad de Filosofía y Letras, ahora se ha donado una buena parte de tu obra fotográfica. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo te recibieron en la Facultad de Filosofía y Letras? Porque acá lo podemos hablar abiertamente. La Facultad de Filosofía y Letras, la que yo me formé muchísimos años también, sigue teniendo una fuerte impronta muy eurocéntrica. En eso, si tuviste algún tapujo o algo que hayas podido decir, bueno, esto tuve que descartar, o te dieron total libertad para tu trabajo. No, al contrario, no, al contrario, están todos muy orgullosos de que el archivo forme parte de los archivos del repositorio de Filo, que tiene un repositorio muy importante y forma parte de un repositorio mucho más importante. Después lo publicamos para que todos lo vean, porque pueden entrar y ver las tesis, trabajos de alumnos y de investigadores que quedan dentro del repositorio de Filo, ¿no? Y bueno, acaba de haber habido elecciones, y el decano actual
que es Américo Cristófaro, que era el vicedecano de Graciela Morgade. Como ella pasó al Ministerio de Educación, asumió Cristófaro, y el vicedecano era Ricardo Manetti, que además era el director del Centro Cultural Paco Urondo, que lo conocerán porque tiene realmente una actividad muy interesante. Y bueno, el próximo decano de la facultad va a ser Manetti, así que bueno, y ganaron, la lista ganó con el 70 y pico % de los votos, así que yo no podría decir que tienen una mirada muy eurocéntrica, posiblemente, porque toda nuestra cultura es eurocéntrica. No es ajeno, no sería ajeno a lo que somos realmente, ¿no? Como cultura. Entiendo. Y quiero resaltar la última nota, que estábamos hablando de las notas, es una nota que hice con una fotógrafa uruguaya, y comparamos, ellos están viviendo ahora el neoliberalismo, lo mismo que vivimos nosotros hace 4 años. Entonces la nota es un paralelo en las manifestaciones allá, en los reclamos, ¿no? En las luchas en Uruguay, y acá en los 4 años anteriores. Así que es interesante ver cómo dicen los italianos, tutto il mondo è paese. Todo el mundo es pueblo, así se quiere decir eso, ¿no? Que en todos lados pasa lo mismo, el neoliberalismo, las políticas liberales son eso, acá y Sí, en la que la nota se titula En las dos orillas, lo hiciste con la fotógrafa Marta Paseggi, que sí. lo estuve viendo, y es muy, muy fuerte, ¿no? Es pareciera la repetición de la historia, mal que no es pese, ¿no? Y puede replicarse aquí o en cualquier parte del mundo. Sí. Ya está disponible en el nuevo número de Refugio, se puede difundir, falta cargar una sola sección, o sea que está la revista como para circular, porque ha llegado hace unos días un artículo académico desde Valencia, de España, y que he decidido incorporarlo. Pero la revista ya está casi en plenitud cargada, se puede difundir. No se pierdan, por favor, este nuevo trabajo de Moni, lo hizo junto a Marta Paseggi. Bueno, contanos un poquito de Marta Paseggi también, que estuvo colaborando con vos para la revista. Sí, a Marta la conocí porque se ofreció participar en una muestra muy importante que se llama Derrumbe, de la euforia del cambio a la Argentina del desamparo. Fue una convocatoria que hice a fotógrafas y fotógrafos de nuestro país en el retrato de los 4 años macristas, ¿no? Y la Facultad de Filosofía y Letras nos editó un libro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo adentro están las 155 fotografías y hay textos de distintos intelectuales. Y a mí lo que me interesaba que quedara como material académico, ¿no? Cómo nos suicidamos fácilmente, más o menos, para que se estudie eso, ¿no? Qué voluntad que le ponemos al suicidio. Y bueno, este libro para mí es muy importante, porque a ver que no nos olvidemos. Y la muestra está a disposición para ser colgada en plazas, sobre todo ya tuvo una gran recorrida hasta la pandemia. Después la tengo acá guardada y estoy esperando que la vengan a buscar para llevarla y colgarla en plazas. Para mí el espacio ideal son las plazas para que la vea todo el mundo, ¿no? Porque la mayoría de la gente no entra en galerías ni va a ver exposiciones. Es como que es un mundo que no les pertenece. Entonces en las plazas la ve mucha gente, que es la que necesita entender de qué se trata, ¿no? La política, porque está tan demonizada la política. Hay gente que se mantiene ajena y no se da cuenta cómo se perjudican por eso. Bueno, Moni, te agradezco este momento, voy a Gracias. continuar con las lecturas. Y la verdad que yo recomiendo a todos para acercarse a la obra de Mónica Hasselberg,
para tener una mirada más sensible y más profunda, porque la fotografía de Mónica está cargada de poesía y está cargada de mucha sensibilidad. Como estamos acá entre artífices de la palabra, sabemos lo que significa la poesía, es decir, tiene su propio decir y alumbra otras zonas de realidad. Y también saca al descubierto lo no dicho, lo que calla, aquello que permanece en silencio y muchas veces muy tristemente. Y es muy loable la labor de Mónica, les recomiendo acercarse a su trabajo, ponerse en contacto con ella también. Editoriales, espacios culturales, instituciones educativas que les interese esta temática, yo les recomiendo acercarse a Mónica porque realmente no les va a decepcionar. Un fuerte aplauso para Moni, por favor. Enorme, Moni. Bravo. Gracias, gracias. Gracias, Gracias, Moni. Moni. Gracias. Gracias, Moni. Muy bien. Ahora, luego de este momento, esta charla tan agradable con Mónica, persona que quiero muchísimo, vamos a continuar con las lecturas. Ahora voy a invitar a una poeta también exquisita, que está cargada su obra de sensualidad, de elegancia, y siempre lo digo, saca de la mayor crudeza una pequeña belleza que nos permite construir un cielo inhóspito. María Almonente. Gracias, gracias, Cés. Bueno, hermoso todo este encuentro como siempre. Es lindísimo también escucharte, Mónica, verte. Todo lo que nos decís nos enriquece muchísimo. Lamento que no se haya escuchado, pero bueno, ya nos iremos perfeccionando. Por lo menos logré que se vea completo. Vamos a ver si podemos para la próxima, con asesoramiento de los millennials que tengo en casa, mejorar un poco el tema técnico. Bueno, hoy elegí para compartirles unos poemas que concursaron en el concurso Pacurondo en 2017. Pertenecen a un libro, a un inédito, cuyo título es Anatomía del Mar, de los cuales voy a compartir, como bien dijo Cés, 5 de los 5 poemas de ese libro. Deriva. Creer en la deriva, falsa lasitud. Apostamos al azar, a la marea. Callamos lo sabido de antemano, confiando que el rumbo sea el deseado, que coincida, que se desate el viento este, que la rosa de los vientos tenga el norte. El deseo sopla, suave, con los labios apretados. Finge ser viento y fingimos creerle a la deriva. De reojo controlamos los timones. Los cardúmenes nocturnos empujan la barca, nos eligen y tememos más al azar que a la noche. El azar está allí, nos antecede con sus dones. Nunca es tarde, siempre es pronto. El deseo arde en su capilla, acomodamos el aceite, juntamos las manos contra la más leve brisa. El azar lo enciende. Tarde. Es muy tarde para confinarse en la oscuridad del océano que llama. Un haz de luz llega, vislumbra días por venir, horas de dicha. La risa, cáscara de mi pequeño caballo de mar, nada en mí. Es tarde para oscurecerse. La hora del crepúsculo es más luminosa, dicen, y desgarra saberse así, otra vez, riendo.
A veces el cuerpo es una balsa, donde se mecen los pies, pies de proa. En el centro hay nudos blancos, cabos expuestos a la tempestad, fiera de foque cuando arrecia el viento, el aire que lo nutre es un ritmo con calor de fragua. Canto. Canta un cetáceo bajo la mandíbula exquisita de la orbe. Pulsa con su voz el lecho donde retosa la estrella de mar. Los erizos desprenden sus espinas en un inesperado azul. En lo profundo siempre habrá una fosa donde resguardar tanta oscuridad. Canta. No es lo que ves. La luna en el mar eclipsa su belleza. Un cetáceo comulga con la noche, mientras nuestro ADN se desteje y vuelve al agua, flota bajo su sonar. Y para terminar con esta serie de 5 poemas de anatomía del mar, les voy a leer el poema Algas. ¿Cómo se llama lo que hunde la proa entre las algas y recobra los saberes antiguos? ¿Cómo? Las algas contornean sus espaldas filosas de gelatina, de caracol, de falsa blandura, trenzan su misterio. Donde los fósiles olvidan su nombre, son bosques de agua. Oculto entre monedas de plata, el mascarón duerme su esplendor, pone el pecho al viento de agua, a esa corriente divergente de misterios. Pero, ¿cómo se llama el lugar donde una ráfaga blanda convierte la espesura en laberinto? Hay frutos sin hambre y manjares vanos. Silencios aquí y allá esperan, esparcidos entre las hojas. Gracias. Hermosísimo. Bravo, Mariel. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza, Mariel. Esa combinación de belleza, ternura, crudeza, siempre para alumbrarnos lo no dicho y tratar de nosotros de hacer un mundo por fuera de este mundo. Te lo agradezco enormemente. Quiero aprovechar el momento para que le agradezcamos a Mariel todo su trabajo aquí con el Zoom para que salga de la manera en que sale el ciclo. Un fuerte aplauso para Mariel. Gracias, Mariel. Gracias. Siempre abriendo la casa, Mariel. Gracias. Es un placer. Es un placer estar acá, compartir, poner ese granito de arena, como dice Alejandra, un poquitito para ver que se construya este mar y que vuelva otra vez el oleaje que nos unió presencialmente, que vuelva. Gracias a vos, Mariel. Bellísima tu poética, bellísima. Me encanta tu trabajo. Tu última obra publicada es Hay ojos en el agua. Sí, mi último libro, que salió en pandemia, es Hay ojos en el agua, que es un libro acerca, bueno, cuyos personajes están en los humedales, tiene que ver con los humedales, y bueno, está inspirado justamente en algunos paisajes que compartí en Entre Ríos, en el litoral, y bueno, que me inspiraron para esta obra. Y bueno, esperemos que se empiece a presentar presencialmente. La primera va a ser en Chiricoy, que va a ser en noviembre, cuando vayamos allá, y tal vez en un futuro podamos armar alguna presencial acá en Buenos Aires. Sería fantástico que lo pudieras hacer. Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Mariel. Gracias, Yo por mi parte también
debo agradecer a muchas personas y a muchos lugares. Yo soy un agradecido de la vida, aún en las duras batallas, aún en los momentos amargos que a todos nos toca vivir también. No, en mi caso, no es que es todo un pleno éxito en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? O quizás a causa de ello es que también se vivan momentos difíciles también. Pero yo le quiero agradecer enormemente a la Universidad 3 de Febrero, a la Universidad de Palermo, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a Radio Concepto, le quiero agradecer. Le agradezco enormemente a Ana Di Virricio, productora de la Radio Concepto en diversos programas, por su interés en el Refugio Azul, en la revista Refugios, también por mi obra. Agradezco nuevamente a Iván Quinteros, del programa Cuerpo a Cuerpo, por FM Concepto, por interesarse por refugios, por el Refugio Azul y por mi obra también. Le agradezco enormemente. Y quiero agradecer especialmente ahora también a la Fundación Vicente Huidobro, que ha decidido incorporarme a su lista de autores latinoamericanos. Tanto en su revista como en su biblioteca se preserva textos de mi autoría, como así también mis datos personales. La revista es Altazor, y agradezco la generosidad de Daniel Calabrese, que gestionó para que esto fuese así también, y a todo el equipo de trabajo. Hoy les traigo para compartir también algunos poemas inéditos que estuve escribiendo en este último tiempo, y son muy breves, pero siento de compartirlos junto a ustedes. Las balas iban y venían, y la tarde caía de golpe. En las lluvias de septiembre, la noche se llenó de su amargura. Las tazas chocan fuerte sobre la mesa. Las miradas hieren sus convicciones. Y la tarde se pobló de tristezas. Aire y fonema, el eterno retorno. Pinturas de lo impuro. Y en la noche, el retrato de la voz. Temporada de luciérnagas, por los caminos del amor, tu última sustancia. El frío se viste de intruso, hay ojos de Polonio, y los besos amanecen tendidos sobre la memoria. Estos son poemas que comparto con ustedes. Gracias, Muchas gracias. Quiero darle la palabra ahora. Sí, perdón por la interrupción, porque Sí. te aviso porque vos no tenés a la vista el chat. Marcelo Raúl Fagliano está solicitando su participación porque tiene que retirarse con otro compromiso, si puede ser. Es ahora quien no lo iba a mencionar, es a él. Gracias. Le estaba por dar la palabra a Marcelo Fagiano, lo quería presentar primero. Marcelo Fagiano es geólogo, es poeta, es dramaturgo y es ensayista. Vive en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. Su última obra es Guardianes de Cenizas, en la cual pueden encontrar una selección de sus poemas en la revista Cultural Refugios, que está acompañada por una reseña de mi autoría también, que se titula Un largo viaje, y fue editado por Ediciones La Yunta.
Así que sin más preámbulos, los dejo con Marcelo Fagiano. Gracias, Cés, por varias cosas. Primero, por la invitación a este espacio, a este refugio. Y la palabra azul también es muy cautivante. Gracias por la publicación de los textos del último libro publicado en Editorial La Yunta y por tu reseña, ¿sí? Es decir, que son todas cosas que valoro. Y después lo otro, que es lo interesante de todo esto, es decir, que suple un poco los encuentros presenciales y los abrazos tan queridos y las rondas y los rumores que se escuchan, no por Zoom. Yo antes usábamos el Zoom, que era los espacios de usos múltiples, y ahora tenemos el Zoom con Z, que son estas zonas, yo creo, de obsesiones múltiples, ¿no? Porque usamos los espacios estos para las cosas que nos apasionan. Entonces, bueno, el encuentro con ustedes en esta distancia, la distancia virtual, pero tan cercana en la palabra, lo agradezco mucho. Bueno, voy a leer del último libro de Ediciones La Yunta, de Guardianes de Ceniza, voy a leer 2 poemas y después leo otro par de poemas de otros libros. Se llama Siembras, el primero, y tiene una epígrafe de Juan Gelman que dice: mueran los versos objetivos, inventen una lengua donde quepa todo el furor que falta. Y el poema dice así: sembrar palabras en el fango del espíritu, en el alma gelatinosa de los días, licuar poemas, rociar con su esperma al mundo, desmalezar frases hechas, malas hierbas y tóxicas obviedades, traducir semillas, el código genético del lenguaje, forzar vocales hasta el aullido, desbloquear consonantes, obtener el ADN del silencio, inventar un lenguaje de acciones espontáneas que ovule la belleza humana que aún nos falta, cultivar palabras al rescoldo de la intemperie, remover las neuronas orbitales del fracaso entre brasas que el hielo enciende junto al fuego y su ceniza inaugural. Sembrar y cosechar. En la tierra del pensamiento todo es posible. Y después voy a leer un poema que está escrito a raíz de la muerte del dictador argentino Jorge Rafael Videla, del 17/5/2013, y el poema se llama Muerte del dictador, y comienza con esa palabra que repercutía en ese tiempo en la cabeza, que eran los comunicados. Comunicado número 1. Su cerebro decreta un código elemental. No está arrepentido. Acabaría una y otra vez contra ideales que socaven el mundo occidental y cristiano. Inaugura obras clandestinas con los recursos de la patria. Reorganiza y detiene sospechosos. Mata, tortura, borra destinos. Estrena vuelos de la muerte. Funda pozos, fosas comunes. Roba y distribuye vientres, bienes, criaturas, con rima y ritmo marcial. Viaja el miedo en autos verdes, se atrinchera la esperanza, dicta duras reglas de connivencia. Comunicado número 2. Dios nunca me soltó la mano, dijo antes de morir. Me perfecciono ante sus ojos, con vistas a la salvación eterna. Comunicado número 3. Al dictador lo mató un golpe interno, una caída bajo la lluvia de una ducha carcelaria, lágrimas de hembras que claman por sus crías, rondas bajo la llovizna del olvido blanco. Lo mató un golpe, una costilla rota, huesos sin sostén, en una pelvis que violaba.
ecos de torturas en un cuerpo viejo y orgulloso por administrar órdenes de ausencia. Lo mató, un ataque al corazón, mientras defecaba soledades perpetuas de lesa humanidad. Bueno, para establecer un diálogo con Norma Stark, que ella preguntó en uno de sus textos y dijo ¿qué es el amor? En una de sus líneas. Y bueno, yo como me acordé de un poema que se llama Diálogos y que tiene esa pregunta, lo comparto con ustedes. Diálogos. Te pedí que hablaras del amor e hiciste un largo silencio. Luego dijiste, el amor, dos puntos, y comenzaste a reír. Te pedí que hablaras de nuestro amor, y la sordina de tu voz demoró más tiempo en responder. Fue así que quedé dormido. Al despertar por la mañana estuve tentado a preguntarte qué habías dicho y qué callado. Tampoco yo puedo hablar de amor, de la línea de la vida que sube y baja al monte de Venus y corona el imposible, de la estirpe de tus ojos, del rabioso abandono que muerde la cuerda de mi deseo y me arrastra como un cadáver feliz hasta tus pies. Tampoco yo puedo, ni nunca podría hablar de amor. Bueno, y otro texto breve que se llama Metafísica, es de la C de Heráclito, de Ediciones del DOC, y dice así: demasiado tiempo mirando el agua correr, el mismo y único río, el repetido baño, el estudio del caudal, los límites de la cuenca del espíritu, el escurrimiento elemental del hombre. La sed de Heráclito no tiene fin. Está encendido en el papel secante del cerebro para que las aguas consagren el ciclo completo de los fluidos que dan sentido y sustento a los días. Bueno, para terminar, voy a leer de un libro de allá, del tiempo de los 90, se llama Alegría, Alegría, y tiene le robé sin querer una línea de un poema de Roberto Santoro, que comienza con esa línea el poema. Se llama Alegría, Alegría. Acabo de arrojar el corazón por la ventana. Al fin es la mejor solución. Lo comerán los perros y las hormigas tomarán lo suyo. Ahora podré vivir sin sobresaltos en la cornisa de este mundo, encender la TV y no vomitar de asco, no hacer un diluvio por cada desamor, salir a caminar entre ustedes, ser un muñeco más con registro cardiológico nulo, soportar toda de una buena vez sin quejarme de nada y ser alegre, muy alegre, y reír a lo tonto con una gran sonrisa de cartel como propaganda de la muerte. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muy Muchas gracias por la bueno, escucha. Marcelo, todo, un gusto conocerte. Gracias, Marcelo. Todo, muy Gracias a bueno. ustedes. Buena, muy buena. Muchísimas gracias, Marcelo. Sé que te tenés que retirar un poco antes, pero antes que te Sí, una retires, pena. quería mencionar que la obra Guardianes de Cenizas que yo tengo está dividida en 4 secciones. Migraciones, el eterno retorno, intemperies y postdata. Hay un entrecruce de lenguajes que está muy bien trabajado por Marcelo. Hay un lenguaje más académico, un lenguaje más poético y un lenguaje que tiene que ver con la dramaturgia. Esa propuesta le dio otra perspectiva a la obra. Yo recomiendo leer Guardianes de Cenizas. Creo que es otra persona que es un arqueólogo del lenguaje también, como en el caso de Cesario, con otra temática, otra perspectiva, pero me gusta mucho ese trabajo que tiene Marcelo Fagiano. Se lo digo aquí que tengo la posibilidad de hablarlo con él.
te felicito, te valoro enormemente por tu trabajo. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí presente. Y ese Gracias a título, ustedes. Guardianes de Gracias. Ceniza, me encanta ese título. Sí. Es invitador ese título para leer. Gracias, gracias. Bueno, recuerden que pueden igualmente tener una selección de poemas, los pueden encontrar en la revista Refugios. Tuve un pequeño desliz con mi ordenador porque tenía que cargar más poemas de Fagiano y bueno, quedaron ahí. Posiblemente cargue más poemas para que conozcan más poemas de Fagiano, porque los que están cargados pertenecen a la primera parte del libro. Faltan otros que me parecen muy, muy ricos, es un lenguaje realmente riquísimo. Te vamos a volver a convocar más adelante, Marcelo, si estás de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Encantado compartir, seguro. Me encanta escucharlos, escucharlas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar ahora con una autora que, bueno, no hay mucho para decir realmente porque su solo nombre ya sabrán de quién se trata. Es una gran poeta, le tengo un enorme afecto y le voy a dar la palabra a Raquel Yaduzlida. Raquel. Raquel. Hola. Bueno, voy a leer unos inéditos. Bueno, espero que en el 2022 ya no sean más inéditos. Seguro. Así retorna la intensidad del mundo, otra vez el inicio. Ya fue talado el árbol, sigue rodando el fruto. Un aire más liviano que el aire levanta la mañana, se encamina el impulso. Todo es templo, cada una de estas piedras fundará, cada gesto perdido como rito propiciatorio volverá. Clarividencia del Sol Padre, su voz resuena altísima. Una vez más, nada sabrá de todo aquello, la noche cuando caiga. Llega un rugido, proviene de esa parte que no se deja ver, proviene de esa zona, la parte del león. Ruge el animal, al mismo tiempo se cruza un pensamiento, un gesto de la mente, de la materia oscura, que bulle, que emite sus señales desde el hueso sonoro de un telégrafo en uso. Al animal que ruge no lo veo, su huella, sin embargo, orienta sobre temas que versan sobre el ser, sus emboscadas. Este poema lleva un título porque es parte de un poemario que tiene los poemas titulados Hidrografías. Sí, ¿por qué no? Podríamos sentarnos a la orilla de esta ciudad tardía, allá, donde las aguas se acercan sin querer llegar, porque es lugar de borde, y es de mucho cuidar el delicado trabajo de frontera en proceso, su más delgada línea que separa y que une, que abraza y se despide cada vez, como si fuera el primer vuelo y último de los nuevos amantes, o el pájaro enjaulado que sale por milagro al estallido de la luz y vuelve, retorna cada vez y se repite el ciclo de la revelación. ¿Y quién sabría decirme si la resurrección ocurre en un instante de enceguecimiento, al golpe de todo lo que brilla, o en la vuelta al encierro? Y sí, podríamos sentarnos a la orilla de algo, decirnos lo que hubo hacia atrás pero no vimos. Así tendría contorno lo que nunca lo tuvo, dispuesto hacia adelante, siempre desconocido. Busqué en las altas copas. Muy bien podría ser un pájaro, no cualquiera de ellos, sino ese, el que resume ausencia entre sus alas, ese que existe grave y hacia adentro, breve como un paréntesis de pájaro, fijado a su momento pesado de quietud. Algo quería decirle. Busqué en las altas copas,
tan arriba busqué, arriba lo busqué, hasta un extremo exacerbado por el anhelo impenitente de ascensión. Sí, busqué al pájaro inmóvil, ese que dicen que vive atravesado por un clavo de luz y que derrama un inflamado azul de sus heridas, savia viva que cae, agitada en un viento que lo precede todo y en un viento que a todo lo sucederá. Gracias. Increíble, Gracias, Raquel. increíble, Muchas Raquel. gracias. Bravo, Increíble. Raquel. Bravo. Bravo, Raquel. Raquel, si tenés uno más, yo encantado, no sé si tenés uno Y más. yo O si- también encantada. Mano, a ver qué tengo por acá. A ver. Bueno, acá tengo uno, ¿no? Tengo otro. Ya viste cómo se hunde la luz en sus esporas, cómo la absorben íntegra y cómo fuiste testigo de un desvanecimiento, de bruces, boquiabierto, ante la cualidad bifronte que reside en las cosas. Porque las cosas están de un solo lado, del otro, en su lugar queda un cuenco de hierro, una vasija para que deposites tu pregunta, una moneda por la que nada te darán. Y hay un cono de sombras con su luz más tardía y hay un manto pesado. La noche terminará arrojándolo sobre nuestras cabezas como en cámara lenta, en círculo y en cruz. Grande. Un gustazo escucharte. Gracias. Me encanta tu escritura también, tu trabajo, Raquel. Eso ya lo sabés. Y realmente es una poética que nos deja siempre con mucha reflexión. En mi caso, a mí me deja con mucha reflexión, me posibilita también darle otros giros filosóficos a muchos dilemas. También tiene la característica de manifestarse siempre por intersticios que son descuidados quizás por otras personas o por una sociedad. Me gusta mucho tu trabajo. Siempre está en tensión, ¿no? Pone en tensión el lenguaje, el sujeto, la representación que uno tiene de los otros, de las otras, de la relación que tiene uno con el mundo. Es un trabajo muy fuerte y a vos lo que tienes es que te sale con mucha naturalidad. Es propio del poeta genuino, o de la poeta genuina en este caso. Gracias. ¿no? Gracias. Realmente tiene... Hace unos días atrás charlaba con María Chap que los artífices de la palabra, los genuinos, como estamos en esta reunión, que creo que esos son en realidad un trasunto de existencia. Son un fuego creador que está mucho más allá de los cuerpos. Y esto creo que también sucede con vos, Raquel. Es mi concepción. Es puro fuego creador y que la poesía es su más intensa realidad y su vida plena. ¿no? Parafraseando autores de otro tiempo que decían que la vida de uno es la misma que la vida literaria, es tal cual, o la misma vida poética. Lo que uno vive en cada día es realmente uno mismo. Uno escribe lo que realmente es, o cómo realmente está siendo, o cómo está manifestándose en el mundo. Creo que eso sucede con vos, con Raquel, y por eso te considero una poeta genuina. Muchísimas gracias, Raquel, siempre por tu generosidad. Gracias a vos por esa manera de escucharme. Gracias. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal de YouTube de Refugios, las lecturas las van a encontrar allí, no se van a perder las lecturas, las van a poder guardar, las van a poder ver las veces que quieran. Y agradezco enormemente a todas las personas que respaldan a Refugios, al Refugio Azul y sus diversas actividades.
Vamos a continuar con este ciclo. A partir de ahora no tiene corte. Va a ser el tercer domingo de noviembre, el próximo encuentro. Nos mantenemos en contacto hasta ese momento, esperando volver a vernos en persona, volver a encontrarnos en el teatro, en ese lugar tan mágico como el laberinto del Cíclope. Les agradezco a todos. Vamos a dar por finalizado esto aquí, para que todos puedan distenderse, relajarse más. Ya se nos ha hecho un poco extenso, pero creo que la palabra misma requería eso, nos ha pedido la palabra misma que estuviésemos en esta duración. Muchísimas gracias Yo a quiero todas, decirte a todos. infinitas gracias, porque ha sido una reunión estupenda. bien. Sí, se puede haber alargado, pero hoy no lo he No, sentido. Y me Hermoso. encanta que hayas traído a estos dos nuevos autores para mí, autor, poetas, y muy agradecida por esta magia que no es la del laberinto, pero se va dando. Gracias. Gracias a ustedes. Quería decir también que sí, la magia siempre se produce, la maravilla también podría decir se produce, no es solamente poetas leyendo, es algo que sucede, que sucedía en el teatro, sigue sucediendo aquí en el Zoom, y yo estoy, me surge la palabra plenitud, o sea, me siento plena por todo lo escuchado y por todo lo compartido. Muchas gracias, Cés, Mariel. Artífices. Muchas gracias a todos. Escuchar las nuevas voces, Marcelo y Alejandra, también fue de alto impacto. Y bueno, les dejo un gran abrazo a todos. Gracias, María. Gracias, Mariel, por prestarnos tu casita. Sí, Casa Mariel, Zoom. tu labor es inmensa. Muchísimas gracias, Mariel. Y a Mónica por todo lo que nos contó. Mónica, me encantó escucharla, quería seguir escuchándola, pero bueno, viste, ya está, viste. Ya otra vez será. Es una dosis cada vez de Mónica, ya Sí, teniendo un poquito. Encima cuando dijo, si mido a otro de Almagro con mala cara, dije, yo también soy de Almagro, ¿viste? Yo también. Somos vecinas. Raquel, también sos vecina. Y Flora Sí, también, claro que que sí, está ahí. claro. ¿Vos también, Flora? ¿Sos de Almagro? Todos somos Almagro, somos Almagro. Sí, ¿viste? Yo del sur, ¿viste? Soy del sur de Almagro, como decía Borges, creo que cruzando Rivadavia decía el sur, ¿viste? Así que bueno. Me gustaría pero un gusto. Perdóname, Normita, me gustaría agradecer, lo digo yo porque Cés no tiene la visión completa de todos los asistentes, entonces quería agradecer a los asistentes que están también acompañándonos hoy, que es Victoria Arce, Flora Levi, Facundo Podestá, Eda Sartori, Blanca Salcedo, perdón, leí lo que decía el cartelito, y Analía Flori. Bueno, quiero agradecerles de parte también de Cés a los asistentes. Sí. Agradecido a todas las personas que se acercan. Y siempre aquí tienen las puertas abiertas, tienen aquí un lugar de encuentro. Cuando volvamos al teatro, no duden en acercarse, porque no habrá nadie que les cierre las puertas. Este es un lugar en donde se recibe a todas las personas. Es un lugar donde el respeto, la empatía, el afecto y por supuesto la obra son muy importantes. Aquí no hay nada que atente contra la humanidad de las personas, ¿sí? Así que yo les agradezco enormemente a todas las personas que se van sumando. Como dice María, no lo puedo ver en vista general o panorámica, pero muchísimas gracias de todo corazón a todas las personas que se acercan. Quiero dar el cierre. Gracias. Cerremos. Un abrazo. Sí. Gracias. Un abrazo para todas. Gracias por todo.